Yo encontré mucha información sobre las hermanas Mirabel y, por ejemplo, la casa que vive la mamá ahora es un museo y creo que sería muy interesante visitar esta casa porque ya vi la película y también quiero leer el libro porque he discutido sobre las hermanas Mirabel con la gente de Commons porque yo hablo con algunas personas aquí, allí, um, como Troy y también alguien que trabaja en el DEN y esas personas sabían mucho de Trujillo en general y lo que él hizo y también las hermanas Mirabal, porque ellas son muy famosas de la República Dominicana. También Trujillo, yo encontré que Trujillo mató a más de 50,000 personas debajo de su régimen y esto es un número muy largo y es difícil un poco pensar que una persona puede tomar las vidas de 50,000 personas. Mm. También encontré que las hermanas vivían una vida privilegiada y creo que es interesante porque muchas veces con los dictadores es la gente privilegiada no tienen muchos problemas y entonces ellos no empiezan los revolucionarios, pero en este caso estas cuatro hermanas empezaron una revolución. También la hermana Dede, la única que sobrevivió, era prohibido por su marido para participar en las actividades en contra de Trujillo y entonces ella siente una, un obligado para contar la historia de sus hermanas, que hagan muchísimo. Y en el sitio web que yo leí encontré que el autor dijo que puedes argumentar que la muerte de las hermanas era más eficaz de todo hicieron en su vida, porque esa muerte sigue al asesinato de Trujillo y al final del régimen Trujillo. Entonces, ese evento catalizó las acciones de la gente porque la población estaban muy enojadas. También el aniversario de la muerte es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia en contra de Mujeres y eso es un día reconocido por todo el mundo. Um, Viven las mariposas todavía es una frase usada hoy en día en la República Dominicana para estimulación y para motivar a alguien. Um, Dijo el sitio web que yo leí. Finalmente, el autor del libro dijo que en nuestros países latinoamericanos existe una tradición del testimonio, dando testimonio y contar las historias en las que recordamos lo que no hay que olvidar. El alto costo de la libertad, el poder popular de la gente para lograr un cambio importante. Y ella dijo eso en respuesta a alguien que preguntó a ella por qué escribió esta historia de las, las cuatro mujeres más importantes de la historia de República Dominicana. Um, sí.